Muy buenas noches, bienvenidos a esta nuestra tercera clase del curso XP0264, titulado Formulación de Proyectos para la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Gastón Arce y en esta oportunidad vamos a explorar un poco lo que sería el tema 2 de nuestro programa, el cual se circunscribe a lo que es el análisis o estudios técnicos de la parte de mercadeo. En esta lección tenemos también la entrega del mapa número 1, generalidades del proyecto, elaborado durante la semana anterior con los componentes que ya han venido desarrollando. Recordemos nuevamente, ¿verdad? Lo que se presenta es una hojita con el mapa de lo que se ha venido construyendo, pero atrás de eso debería haber todo ya un desarrollo por escrito de cada una de las secciones que componen la idea y el proyecto conforme se va a ir desarrollando. Esta semana, de todos los distintos temas que tenemos que abarcar en el curso, vamos a hablar de lo que de lo que es el primer estudio técnico, y quizás uno de los más trascendentales en el sentido de que es el que nos permite en primera instancia poder discernir si la idea que tenemos puede tener viabilidad o no. Y es justamente el estudio de mercado y comunicación que tiene que ver con todos los componentes que normalmente nos permiten un preanálisis de la idea para saber si esta idea puede ser a un proceso más elaborado. Bien, sobre el tema de estudios de mercadeo, ustedes han llevado una materia que se llama Mercadeo Estratégico, si no me falla la memoria, y de ese curso vamos entonces a recordar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de conceptos, qué era la demanda, básicamente establecida por las cantidades de bienes y servicios que los consumidores están dispuestas a adquirir, en donde hay muchas circunstancias que tienen que ver con la determinación de la demanda, como por ejemplo el precio, la calidad, el nivel de los ingresos de los consumidores, sus gustos, sus preferencias, aspectos culturales, todo lo que tiene que ver con ese consumidor, con ese nicho de mercado al cual yo quiero acceder y en función de esto, determinando así la demanda. La demanda del mercado es la totalidad de los consumidores, así como también la demanda del proyecto vendría a ser la demanda que yo creo que va a tener mi producto, mi servicio, dentro de esa demanda acumulada de mercado, o sea, dentro de todo el universo de mercancías que se están comercializando, que son idénticas o similares o sustitutas a la mía, cuál es el pedacito del pastel que yo voy a tener, ¿verdad? Y entonces, esas son algunas definiciones importantes. Por otro lado, la oferta vendría siendo todas las unidades de bienes o servicios que están dispuestos los oferentes a poner en el mercado a disposición de los consumidores. Y aquí tenemos varios actores, varios posibles oferentes, como lo son los productores, los distribuidores e incluso aquellos que operan dentro de la economía subterránea o más conocida como mercado negro, ¿verdad? Que operan muchas veces por abajo de la norma y que son las que comercializan mercaderías, ¿verdad? En ese caso sí estaría bien utilizado el término mercaderías que son las sujetas al comercio ilícito. Por otro lado, el mercado, que es el sitio en donde van a converger tanto consumidores como proveedores de mercancías, van a converger ahí para poder negociar todas sus transacciones. El objeto del estudio de mercado, que es nuestro primer gran desafío, después de haber
investigado, después de haber desarrollado un poco lo que es la idea de lo que queríamos hacer, se circunscribe principalmente a determinar cuál podría ser la demanda de nuestro producto en el mercado, porque de ahí vamos a poder inferir muchísimos elementos importantes para el proceso de decisión que tenemos que hacer. Recordemos que la técnica de formulación de proyectos no es en sí mismo un proceso decisional, no, es simplemente una herramienta que le va a servir a la persona que toma la decisión para tomarla con un riesgo menor. ¿Riesgo menor de qué? Bueno, de perder su inversión, de perder su tiempo, de perder sus recursos en algo que no le iba a ser redituable. Y en ese término de ideas, pues determinar si existe un mercado lo suficientemente grande como para ser rentable es fundamental para poder discernir y disminuir eventualmente el riesgo que podríamos tener de invertir o desarrollar una idea concreta. Hay muchos tipos de mercado, desde el más básico que es el monopolio bilateral, donde solamente hay un oferente y hay un demandante, hacia el otro extremo, en donde tenemos, por ejemplo, la competencia perfecta, en donde hay muchos oferentes y muchos demandantes. Bueno, ustedes tienen, dentro de las muchas cosas por hacer, que identificar cuál es el mercado en el que van a participar con ese producto o con ese servicio. Y a partir de eso, ir determinando, ir conociendo, ir evaluando, ir informándose acerca de cuál es la estructura de ese mercado en el que quieren participar. Conocer la función de la demanda, su elasticidad, la función de la oferta, conocer dónde está el equilibrio del mercado, tanto para lo que es el mercado como tal, como para también la economía de su producto, ¿verdad? ¿Cuánto necesitan vender ustedes para poder llegar por lo menos a un punto de equilibrio y a partir de ese punto de equilibrio lograr ir generando utilidad? Respecto de la función de la demanda, recordarán ustedes esta curva que nos describe el comportamiento de la demanda, en donde, de acuerdo a la ley de la demanda, entre más elevado sea el precio, menor va a ser la demanda de productos que los consumidores van a estar dispuestos a adquirir y en viceversa, ¿verdad? Entre menor sea el precio, pues mayor va a ser la demanda. Y aquí teníamos también sobre la elasticidad la posibilidad de que esta curva de demanda se moviera de conformidad con los cambios que pudiesen haber en la economía sobre el ingreso, por ejemplo, mayor ingreso, pues hay un movimiento, hay una elasticidad por parte de la curva de la demanda, o a mayor presupuesto también, si cambian las condiciones del consumidor, entonces también puede darse esta elasticidad de la demanda. Sobre la elasticidad, bueno, hay varias formas de definirla. La principal vendría siendo en función de las diferencias que puedan haber en la percepción del precio o en el precio mismo del producto, una vez que podemos determinar la elasticidad con base en si esta es mayor a 1, donde sería muy elástica, menor a 1, donde sería inelástica, casi no tendría cambios, o igual a 1, donde cualquier cambio implicaría un cambio equivalente en esa demanda común. También tendríamos la posibilidad de que sean los ingresos del consumidor los que cambien. Esto también originaría un cambio en esa curva de demanda, en donde lo que medimos aquí es la posibilidad de establecer o categorizar los bienes de acuerdo a si son bienes de lujo, bienes inferiores o bienes de primera necesidad, en donde si no existe cambio en la curva de la demanda ante un cambio en la percepción del ingreso del consumidor, estaríamos en presencia normalmente de productos de primera necesidad, que sin importar si gano menos, gano más, o si cuesta menos o más, tengo que adquirirlos porque son de necesidad, o si son bienes de lujo que puedo dejar de consumir en el momento en el que cambie mi percepción del ingreso o la situación de ingresos,
o si son bienes inferiores a los cuales puede subir o bajar la percepción, que igual los puedo consumir porque no son tan afectados por el tema de la elasticidad y la situación o percepción del ingreso. Del otro lado está la función de la oferta, en donde, bueno, aquí tenemos una curva típica de oferta, en donde a menor precio, pues el oferente va a estar en menos disposición de poner producto en el mercado, y en cuanto a un precio superior, pues entonces tendría la posibilidad de poner más producto en el mercado porque existiría más posibilidad de rédito y de generar economías de escala. Aquí también tenemos dentro de la función de la oferta elementos importantes a considerar respecto de la relación entre el precio y la cantidad ofrecida, que tienen sus efectos sobre el precio del bien, como por ejemplo la disponibilidad y los precios de los insumos, ¿verdad? Si suben o bajan, o si de repente los consigo en un mercado, en un tercer mercado a mejor precio, y tenemos, por ejemplo, un tratado de libre comercio que elimina los impuestos, eso podría incidir en que bajen los precios y con eso la cantidad que estoy dispuesta a ofrecer. El desarrollo de la tecnología que me permita bajar precios, la variación climática también que me permita conseguir insumos más baratos, depende de la temporada, o el precio de bienes relacionados, ya sea productos sustitutos o complementarios con los que yo de igual manera pueda afectar el precio o el costo de mi producto. La oferta también tiene su proceso de elasticidad y este depende en gran medida de lo que es el precio de las materias primas y los insumos, en donde si estos bajan, pues entonces la curva, bajan o suben, la curva de oferta puede moverse para eventualmente a un mismo precio de mercado ofrecer una cantidad diferente de productos a los demandantes. Recordarán ustedes también la fórmula del consumo aparente y este incluso considerando la economía subterránea o el mercado negro, que es parte del consumo aparente de una determinada mercancía, proceso que ustedes deben de calcular para su producto, su servicio, de conformidad con la información que vayan a encontrar en el mercado acerca de cómo se desarrolla este proceso. Y recordarán también que en condiciones perfectas, tanto la oferta como la demanda van a llegar a un punto de equilibrio en donde tanto oferentes como demandantes estarán de acuerdo en negociar o transar estas mercancías a un precio y a una cantidad determinada. En donde también si hay afectaciones, si hay excedentes, si hay escasez de la oferta, se crean presiones para volver al punto de equilibrio, ¿verdad? En donde esta escasez podría generar un excedente de demanda o un excedente podría generar una escasez sobre la demanda, ¿verdad? De acuerdo a lo que ya hemos estudiado, ya conocemos acerca de cómo estudiar un mercado. Bueno, todos estos son elementos que ustedes tienen que lograr discernir en función de lo que sería el estudio de mercado que tienen que hacer. También tienen que estudiar los agentes en el mercado que tienen que ver con su producto o su servicio, ¿verdad? Sabemos que el mercado, en términos de poder estudiar, de poder generar un proyecto, tiene que ver con una serie de actores dentro de los que podríamos incluir a los proveedores que me van a permitir definir cuál va a ser la cantidad ofrecida y van a también tener su papel fundamental en la elasticidad de la oferta. Los competidores que van a actuar dentro de mi mismo mercado y que van a generar también una serie de ingresos o egresos, dependiendo de cuál es su reacción hacia mi posición en el mercado, los canales de distribución que vaya a utilizar, que también implican un costo e implican también la posibilidad de llegar mejor o peor hacia el mercado objetivo. Los mismos consumidores, donde si soy exitoso en poder determinar cuáles son las preferencias, qué es lo que necesita un determinado consumidor y puedo suplirlo de la mejor forma a través de mi producto, mi servicio
y la estrategia de comercialización que vaya a desempeñar, bueno, pues los consumidores también son un punto medular que tengo que tener muy bien definido, así como los elementos que tienen que ver con el mercado externo que vendría siendo todo lo que no esté dentro de la economía que he determinado en mi principal mercado objetivo. Y aquí podríamos citar cualquier otro nicho de mercado de consumidores que se encuentre en cualquier otra parte del mundo, porque ya hoy tampoco tenemos las limitaciones que había antes, en donde usted tenía que empezar a desarrollar su negocio localmente y eventualmente, si podía crecer al mercado internacional. Hoy día usted puede nacer en el mercado internacional sin grandes costos, sin grandes complicaciones, porque ofrece sus productos a través de la internet, a través de redes, de e-commerce, y si alguien lo compra, le compra su producto en alguna parte del mundo, que no sea su barrio, su país, etcétera, entonces usted simplemente agarra y envía por correos de Costa Rica o por cualquier otro medio su producto sin ninguna complicación, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha permitido la expansión en términos del comercio, la logística, que es uno de los temas principales que nos atañen a todos nosotros. Y bueno, eso sobre los agentes particulares. Y aquí tenemos que entrar entonces a definir cuál es el papel como empresa, como emprendimiento de los proveedores en términos de la materia prima que me suministran, los insumos, así como también hacia el mercado de consumidores, cómo llevo mi producto terminado, cuál es el canal de distribución que podrían estar siendo compartidos o no con otros competidores en el mercado y cómo el mercado externo me afecta toda mi economía dentro del proyecto que yo estoy tratando de desarrollar. Sobre el mercado de proveedores, estamos hablando aquí de la capacidad de suministrar el producto, la materia prima, los insumos, y aquí muchos elementos que se tienen que considerar como el precio, la disponibilidad de cantidades requeridas, la oportunidad, o sea, el momento propicio, ¿verdad? Que me llegue en el justo a tiempo la mercancía de forma tal que yo no tenga que tener grandes inventarios y que por lo contrario tampoco me quede sin materia prima y entonces todos los trabajadores ahí haciendo nada porque no han llegado los insumos para poder producir. Y por supuesto, la calidad de las mercancías que van a incidir en la calidad de los productos o servicios que yo desarrolle y que van a llegar a un mercado a satisfacer o no las necesidades de mi mercado objetivo. Sobre los competidores, bueno, qué producen, qué comercializan, cómo lo hacen, si son bien, si es el mismo bien, si son similares, si son sustitutos, ¿verdad? Tengo que analizar todo el entorno competitivo, cómo controlan el mercado, cómo se estructuran sus precios, cómo se estructura su demanda, cuáles son sus políticas y estrategias de venta, sus estrategias de comercialización. Entonces, es un trabajo importante que nos va a permitir conocer la forma más apropiada de poder ingresar en un determinado nicho de mercado, a la vez que estoy planeando mi estrategia para poder quedarme con una parte del mercado que tienen esos competidores. Con respecto a los distribuidores, bueno, es una parte fundamental, no solamente garantizarme el ingreso de la materia prima, sino también cómo mi producto final va a lograr al fin y al cabo llegar hasta nuestros consumidores. ¿Cuál va a ser su costo? ¿Cuál va a ser la agilidad con la que van a trabajar? ¿Cuál va a ser la confiabilidad, los tiempos, la disponibilidad de los medios idóneos para manejar ese producto, que tenga el equipo necesario, el equipo correcto, no sé si es un perecedero, que tenga equipo refrigerado, entre otras cosas, y la versatilidad en el tema de la generación de los negocios y demás. Sobre el mercado de los consumidores, bueno, es estudiar muy bien a quién va a consumir mi producto, o a quién yo pienso que va a consumir mi producto, a quién va dirigido, a quién satisfacen una necesidad detectada o determinada en el mercado. Y entonces sobre esta persona tendré que conocer muy bien sus hábitos, la motivación de compra,
la estructura cultural inherente al consumo del bien o del servicio, la economía de estas personas dentro del mercado, si son de ingresos altos, medios, bajos, cómo gastan, cómo los afecta la elasticidad, las alternativas de compra que puedan tener, ¿verdad? De productos idénticos, similares o sustitutos en el mercado, ya sea más baratos, de inferior calidad o que de alguna forma puedan afectar mi participación, así como las estrategias de comercialización a través de las cuales puedo llegarles para poder lograr que prefieran mi producto o mi servicio antes que el de cualquier otro de los competidores que se encuentran en el mercado. Sobre el mercado externo, se trata de poder estudiar en dónde más hay nichos de consumidores similares a mi mercado objetivo y ver cómo les puedo llegar, cómo les puedo ofrecer mis productos. Y hoy día es muy fácil, porque a través de redes sociales, a través de nuestra página web, de e-commerce, de Amazon, de eBay, de todas las plataformas globales de comercialización, usted puede ofrecer sus productos a cualquier parte del mundo sin ningún problema. Entonces, ahí también hay mucho que determinar y mucho que estudiar. Las etapas del estudio de mercado normalmente se circunscriben a lo que es el análisis histórico del mercado primordialmente, determinar la situación vigente del negocio, de la iniciativa, dentro de ese mercado al cual yo quiero llegar, y en tercera instancia, poder proyectar cuál sería mi participación en el mercado para con eso poder definir los elementos técnicos que me van a permitir tomar eventualmente la decisión de si es una buena idea poder entrar en ese negocio que estoy planeando, o si esa idea es factible. Entonces, esas son tres etapas a través de las cuales vamos a pasar con sus proyectos porque van a tener que desarrollar. ¿Cómo se hace? Principalmente estamos hablando de un proceso intensivo de recolección de información, de todo tipo de información. Tenemos información estadística acerca del mercado, de las importaciones, de exportaciones, de precios, de consumo. Y aquí, sobre toda esta información, tenemos que tener en cuenta que debe ser información abundante que nos permita lograr los análisis que queremos, información confiable de fuentes confiables, información precisa acerca del mercado, porque si analizamos basura, los resultados van a ser basura, nos van a engañar y la decisión entonces va a ser muy riesgosa a pesar de los esfuerzos que podamos hacer. También de los precios y de los costos, conocer muy bien el mercado en función de los costos. Tenemos algunas preguntas acá. Primero Yosabat, después Julián. Sí, profe, buenas. Bueno, con relación a la parte de recolección de antecedentes, tenía la duda de, por ejemplo, cómo conocer en sí la demanda o el consumo de un producto en específico. ¿Qué pasa en el caso de un producto que en sí es prácticamente nuevo? Sí existe en el mercado, pero es desconocido y por ende la gente no demanda tanto, pero sin embargo es un producto útil, llamativo y siento yo que, no sé, importante en la sociedad en el caso de nuestro, ¿verdad?, proyecto, pero tenía la duda de que si para ese caso, como quizás no hay tanta información, eh, si uno podría aplicar como una encuesta para generar estadística para conocer si quizás la gente lo compraría o no y con ello basarse como para, no sé, para argumentar de que sí es un producto que podría ser demandado o atractivo, llamativo para los consumidores. ¿Sí es posible? Ok, Yosabat, esa es una pregunta interesante. La respuesta es que datos hay para absolutamente todo. Usted podría tener la idea más novedosa, el producto más novedoso, el que nunca ha existido, ¿verdad? Entonces pensemos en un producto que nunca ha existido eh, aquí en el planeta, un arma extraterrestre. Usted la consiguió, Yosabat. Usted tiene el arma extraterrestre, ¿verdad? Ajá. Entonces, como nunca ha existido, uno podría tender a pensar, como vos me lo estás indicando, que entonces no hay ningún dato de quién puede querer una arma extraterrestre. ¿Ya? Pensemos, ¿quién podría querer esa arma? ¿Qué se les ocurre?
Profe, si usted quiere que responda, y yo no sé si está muy loca en mi respuesta, pienso que hay un mercado en específico, obviamente, las armadas, Estados Unidos, qué sé yo, obviamente, ¿quién no va a querer un arma extraterrestre? Los ejércitos. ¿Tenemos información de los ejércitos? Bueno, eso quizás un poco, pero está muy restringido, o pero No, si hay claro que sí, información. existe información de sobra Ajá, de los ejércitos. Entonces ajá. ve que sí había información. El asunto es este, Yosabat. Uno, como creador, como inventor, como emprendedor, como desarrollador de la idea, en nuestro caso como desarrollador del proyecto de la idea, no tiene que pensar en si en el mercado ya se está haciendo o no se está haciendo eso. Si ya se está haciendo, bueno, pues incluso podría que sea peor, porque entonces ya estamos hablando de un mercado en donde hay mucha gente, en donde sí va a haber mucha más información, pero en donde va a ser más difícil competir y más difícil crear una estrategia. Pero incluso en las condiciones en las que creemos que eso no hay, resulta que nuestro mercado de igual forma está ahí. Entonces, qué es lo importante? Poder caracterizar quiénes son los posibles clientes para ese producto y buscar la información de esos clientes, que ahí están los clientes. El asunto es cómo le voy a llegar a los clientes, ¿verdad? No sé si ustedes han visto los anuncios de Ofertel, en donde le ofrecen, ¿verdad? Compre ya y esto, y le enseñan maravillas y todo esto. Sobre Ofertel, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, cuando ellos tienen un producto que ya se les cayó, ya no se vende, y les puedo citar un ejemplo, habían unos tapetes que en la última promoción que se hizo, eran tapetes para la entrada de la casa, ¿verdad? Que eran como de un zacatito sintético. Bueno, nadie se presentó a la promoción y todo el asunto, vendieron los que vendieron, tenían un montón de inventario, pero ya nadie se los quería comprar. O sea, ese mercado ya había muerto. El mercado de las personas que compraban el tapetito para la entrada de su casa. Pero resulta que sí había otro nicho de mercado el cual le podía atraer, que eran los dueños o propietarios de mascotas para que hicieran ahí sus necesidades. ¿A dónde está la diferencia? En cómo le vende usted el tapete al cliente. Entonces, ahí está el mercado está compuesto, si son los costarricenses o las personas que vivimos en Costa Rica, por 5.500.000 de habitantes. Ese es el mercado. Si estamos hablando del mundo, bueno, estamos hablando de varios billones de millones de personas. Usted lo que tiene que hacer es definir esa idea, ese producto que usted está proponiendo, ese servicio que quiere desarrollar, ¿a quién cree usted que le puede servir? Y entonces buscar la información que hay en el mercado sobre ese tipo de personas para saber si son suficientes como para que su negocio sea rentable. Pero la información de esas personas ahí va a estar. El otro asunto es cómo voy a convencer a esas personas de que esto que yo estoy creando, esto que yo tengo, esta arma espacial que yo tengo, ellos la necesitan. Esa es la estrategia de comercialización. Ah, ok, sí, y ahora sí me quedó más claro y tiene bastante lógica. Gracias. Con mucho gusto. Teníamos otra pregunta que ya bajó la mano. Julián era. Julián. Sí, era yo. Es que era básicamente lo mismo, que si, por ejemplo, el contexto de la situación actual, tal vez de la sociedad y del país, se podía utilizar como antecedente. Bueno, de hecho que sí lo es, ¿verdad? La condición actual. Acordémonos que siempre los estudios se tratan de tomar una fotografía de lo que hay. Por ejemplo, en este momento sería pecado que alguno no considere la situación de pandemia dentro de su análisis, ¿verdad? Las restricciones que tenemos, la situación económica por la que muchos están pasando, son elementos del entorno, de la economía, son elementos que afectan los ingresos, afectan la demanda, afectan la oferta, afectan el entorno. Vean lo que está pasando con los transportes. Un transporte de China, a usted le estaba costando antes de pandemia precios récord desde China, más ahora con la apertura de AP Terminals y de otras facilidades en el Caribe que tenemos, como el puerto en El Salvador, estaba
por ahí de $1,200. ¿Cuánto le cuesta ahorita un contenedor de China? Casi $6,000. Se ha triplicado más o menos el precio del transporte. ¿Eso afecta al mercado? Por supuesto. Entonces, son todos los elementos los que entran aquí en juego. ¿Listo, Julián? Sí, gracias. Ok. Continuamos hablando de lo que es el proceso de recolección. Bueno, entonces recogemos información de precios, de costos, recogemos información de las fuentes de abastecimiento, dónde puedo conseguirlas, si las puedo conseguir afuera, localmente, si hay tratados que me favorezcan, etcétera. Las características y usos del producto o del servicio. Esto me permite también discernir cuáles podrían ser mis clientes metas para investigar ese mercado o investigar a los clientes eventuales y determinar cómo les puedo llegar a ellos, ¿verdad? Para que entiendan que lo que yo tengo es una necesidad, que es algo que ocupan comprar, ¿verdad? Y entonces ahí poder crear una estrategia de comercialización adecuada. Tengo que definir perfectamente a este consumidor en todo, en absolutamente todo, en sus aspectos culturales, en sus aspectos técnicos, sus preferencias, investigar sus reacciones a diferentes estrategias, investigar su preferencia de calidad, de empaque, de publicidad, cómo llegarle, si es por radio, si es por redes, si es por emprendedurismo, perdón, por emprendedores, em, em, por impulsadores, si es por medios digitales, por medios análogos, por dónde le voy a llegar para poder enviar el mensaje de que él necesita esto que yo tengo, ¿ya? Eso sobre el consumidor. Sobre los canales de distribución, tengo que determinar cuál es el más apropiado, el que me da mayores ventajas, menor precio, que le llega a esos clientes que yo estoy determinando son los que podrían requerir mi producto o mi servicio. Sobre las políticas también económicas que imperan en el país, lo que les comentaba hace un momento. Sería pecado no hablar ahorita de cómo el COVID puede afectar o no mi producto, mi servicio. En donde aquí tengo que determinar, bueno, qué normativa hay que afecte la fabricación, la comercialización, la distribución de mi producto, de mi servicio. Y por supuesto, en el otro canal, los competidores, todo lo que es el mercado de los productos sustitutos o de los productos complementarios que podrían competir dentro del mismo mercado en el cual yo quiero participar. ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? Tenemos que hacer un análisis de la situación actual del mercado como tal, en donde queremos participar, de las razones, del dinamismo, de todo, de la evolución, de la realidad actual, para con esa información que yo obtengo de la hora, o sea, vamos a tomar una fotografía y sobre esa fotografía vamos a ver cómo sería participar ahí. Bueno, cómo creo yo que puede ir creciendo mi negocio, que se puede ir desarrollando mi negocio dentro de ese mercado, creando estrategias para llegarle a estas personas que yo he determinado son las que podrían requerir de mi producto o mi servicio, comercializándolo de una determinada manera, ¿ya? Y entonces ahí entramos a designar posibles alternativas para analizar el estudio de mercado o para crear el estudio de mercado. Por ejemplo, recordarán ustedes que en los libros les hablaban de la estrategia de las 7 P's o de los 4 P's. Las 7 P's son producto, precio, promoción, plaza, publicidad, poder y rendimiento o performance, ¿ya? Las 4 P nos hablaban solamente de producto, de precio, de promoción, de plaza. Podría utilizar alguna de estas. Podría utilizar también el modelo Racing. El modelo Racing es un modelo que me permite, al igual que el de las P, poder establecer un esquema de crecimiento. Sobre este modelo que es menos común, menos, digámoslo así, desarrollado académicamente, les he dejado en el aula alguna información, ahorita se las voy a enseñar, ¿verdad? Pero por ejemplo de esto es sobre el producto, todo lo que tenga que ver con la mercancía que estoy tratando de desarrollar dentro de mi idea. Entonces, si es de consumo, si es industrial, si es de conveniencia, si es de impulso, si es una mercancía de emergencia, si es de comparación,
Si son productos que no son muy buscados, bueno, como que ahí cambian un poco las estrategias que tengo que implementar. Si son productos perecederos, duraderos, no duraderos, si son productos de capital, partes o accesorios, suministros de servicios, es decir, podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Y también en la rama de servicios, cualquier tipo de servicios. Tengo que lograr entonces determinarlo, describirlo, caracterizarlo para poder definir con esto entonces cómo voy a convertirlo en una necesidad de ese mercado objetivo. Recordando también que tenemos aquí todo lo del ciclo de vida del producto, ¿verdad? Recordarán de los cursos de mercadeo, la parte introductoria, cómo va creciendo, la parte de crecimiento, ¿verdad? Y cómo va cada vez más generando economías de escala, la parte de madurez, en donde ya abarqué el mercado que quería y ya he logrado una cierta estabilidad en las ventas y la declinación, ya cuando nadie quiere ese producto y entonces tengo que reinventarlo para volver a iniciar el ciclo, o cambiar de mercado o idear una nueva estrategia, como lo que les comentaba de Ofertel con algunos de sus productos, que son cosas que hacen rutinariamente acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los atributos de ese producto? ¿Qué marca, qué logo, qué envase, qué tamaño? Sobre la marca, que sea corta, que sea sonora, que sea fácil recordarla. Aquí algunos ejemplos de marcas que comúnmente vemos en los estantes o en muchos lugares. Logotipos muy comunes que ustedes quizás reconozcan. Algunos tipos de envase, ¿verdad? Donde podemos determinar qué tipo de presentación, qué tipo de unidad, qué tipo de embalaje, su composición, su durabilidad, poner algo acorde a las nuevas medidas que se están dando en Costa Rica y en todo el planeta, por ejemplo, para descontinuar el uso del plástico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos si ocupamos algo así para poderlo comercializar de forma adecuada? ¿Verdad? También sobre el tamaño, ¿verdad? Ya hay cada, dependiendo de qué sea lo que yo quiero vender, hay ya en la industria estándar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el aceite normalmente usted lo encuentra en empaques de 350 cc, pero también hay de litro, hay de garrafa o de galón, eh, bueno, que el término galón inclusive está menos mal utilizado, porque son de normalmente 3.5 cc, o está también el a granel, ¿verdad? En sifones o en estañoles. Entonces, hay muchas presentaciones y depende de la presentación y cuál es el mercado en donde yo quiero participar, si es el mercado detallista, el mayorista, etcétera. Ahí va a cambiar un poco el estándar de cómo yo quiero desarrollar mi estrategia de venta, ¿verdad? También sobre el producto, bueno, pues hay un producto principal que es el que vamos a tratar de comercializar, productos sustitutos, productos sustitutivos, productos complementarios o productos accesorios, ¿verdad? De ese mercado en específico en el que yo quiero participar y todos tenemos que investigarlos, ¿verdad? Porque con los productos accesorios o complementarios podemos hacer campañas también complementarias o accesorias. Con los sustitutos o sustitutivos, tendríamos que hacer campañas de otro tipo para poder desincentivar el consumo en los otros mercados y atraerlos hacia el nuestro. Entonces, de ahí también determinamos muy en buena parte eh, elementos de la estrategia que tenemos que desarrollar. Sobre el precio, la estrategia de comercialización más importante es la que construimos a través de la definición de cuál es el precio y con ello a la par estaríamos también definiendo cuánto van a ser nuestros ingresos una vez que consolidemos las ventas que estamos proyectando. Entonces aquí tenemos que estudiar la demanda asociada, los precios de la competencia, los costos inherentes a ese precio, la utilidad esperada, para poder determinar entonces si al precio que yo creo en el mercado me van a aceptar el producto, tendría utilidades ya una vez que haya hecho el estudio de los costos. Y entonces con eso puedo construir un flujo de caja para proyectar una serie de ingresos netos mensuales o anuales eventualmente, y con eso traer a dinero de hoy esas
esos flujos que me van a permitir comparar fehacientemente el dinero que tengo que invertir hoy contra lo que podría recibir a hoy y determinar si es rentable o no es rentable mi negocio, o mi idea o eso que estoy queriendo desarrollar. Sobre los precios, aquí les dejo también algunas fórmulas normales que se utilizan en el mercadeo, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el precio de venta? Costos más utilidad, ¿verdad? Algún ejemplo. En términos del elemento promoción, ¿verdad? Aquí tenemos que determinar cuáles son las alternativas que tengo asociadas a los costos y al beneficio que puedo lograr con la promoción, con la publicidad, la participación en redes, la participación en medios de comunicación, el impulso que le puedo dar a través, no sé, de muchachos o muchachas en un supermercado regalando muestras o a través de servicios que envían mensajes, que hacen eventos, etcétera. Bueno, hay muchas estrategias diversas de promoción que podría implementar y en primera instancia las aprendo ¿de dónde? De lo que están haciendo los competidores. ¿Tenemos otra pregunta, Nicole? Profe, sí, con esto del precio, yo veo que ahí hay una fórmula para hacerlo. En este caso, nosotros que estamos haciendo el proyecto relacionado con la apertura de una franquicia, para fines del trabajo podríamos modificar el precio a lo que creamos conveniente, aunque al fin y al cabo el señor no lo vaya a realizar. Bueno, en el tema de las franquicias, y si analizamos por ahí el asunto, resulta que muchas veces las franquicias traen definidas esas cosas, ¿verdad? No sé, el precio de una Big Mac va o debería ser el mismo en todas las McDonald's de Costa Rica, está definido. Ujú. Entonces, ahí tenés un elemento con el que vos tenés que adaptarte al modelo de franquicia si es por ahí por donde se quieren ir. Entonces, lo que Ok. tendrías que determinar sería si en el mercado objetivo, o sea, en el lugar en donde vos querés poner esa franquicia, el tipo de consumidor permitiría o estaría afecto a que ese sea un precio razonable, ¿verdad? Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno. Con respecto a la plaza, aquí estamos hablando de cómo llegarle a nuestro mercado objetivo a través de la distribución. Entonces, se deben de analizar los canales de corto, mediano y largo plazo, qué tan compleja va a ser esa distribución, qué medios se van a utilizar, si va a ser algo simple, del productor viaja al consumidor final a través de un solo centro de distribución, o algo mucho más complejo o distribución media, en donde pasamos por un agente intermediario hacia el consumidor final o incluso algo más largo en donde hay varios agentes intermediarios inclusive, que incluso algunos podrían generar valor para llegar a un agente intermedio y de ahí al consumidor final, ¿verdad? Entonces son criterios que tenemos que definir dentro de nuestra estrategia analizando el mercado. Nicole, ¿tenías alguna otra pregunta o se te quedó la mano ahí? No, profe, se quedó levantada. Ya la baja. Ok. Bien, sobre los métodos de cálculo de la demanda, muchachos, para poder determinar si ese nicho de mercado al cual yo quiero accionar es lo suficientemente grande para representar mis utilidades, bueno, pues hay muchas fuentes de información, ¿verdad? Las principales son las encuestas, la información de los habitantes, la información eh, de, eh, de los consumidores en determinados mercados, la selección de los mercados más representativos que puedan aportarme información, la obtención de información de los individuos, de familiares, de bases de datos de ciudades o regionales, comparar a nivel de consumo en diferentes mercados. Toda la información podría ser relevante para yo llegar a hacer mis elucubraciones. Y el método aquí más empleado es el de datos de serie de tiempo, en donde consigo la información por periodos, básicamente. Pero también hay otros mecanismos a través de los cuales yo podría tomar esos datos y implementar mis proyecciones. Hay, por ejemplo, regresiones multivariables, entre otras posibilidades que tengo, en donde hay técnicas, ¿verdad?, para poder hacer proyección de mercadeo.
técnicas que tienen que ver con factores de selección, con dificultades que tengan la proyección o con métodos de proyección. Por ejemplo, si es por técnicas de factores de selección, ahí tenemos la posibilidad de hacerlo por validez y disponibilidad de datos históricos, por precisión deseada, por costos del procesamiento, por beneficios de resultados, por periodos futuros a cubrir, por tiempo disponible, por etapas de ciclo de vida, especialmente si es un producto o un servicio de temporada, ¿verdad? Que se mueve por varios ciclos o de acuerdo a, por ejemplo, las estaciones, ese tipo de cosas. Si fuera por dificultad de la proyección, bueno, ahí tenemos modelos de desarrollo de nuevas tecnologías, incorporación de competidores como sistema comercial y no convencional, la variación en la política económica gubernamental, los fenómenos naturales extraordinarios. Nada, estamos hablando de cuestiones que nos sea muy difícil poder llegarle a la información del mercado para poderlo proyectar. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de acercamiento. Y para eso tenemos métodos de proyección, como el de carácter subjetivo, el de carácter causal o el de carácter temporal, ¿verdad? Que son estrategias para poder hacer proyección de datos. Sobre los métodos de carácter subjetivo, y aquí me refiero principalmente a situaciones en donde ocupamos un poco más de la parte cuantitativa y utilizar mecanismos estadísticos para poder generar nuestras proyecciones. Tenemos la posibilidad de utilizar el modelo Delphi, el consenso de panel, el de investigación de mercados, el de pronósticos visionales o los análogos históricos, ¿verdad? Que son opciones que hay dentro de lo que en el desarrollo normal de estudios de mercado usted puede aprender cómo desarrollar los estudios. Sobre los métodos de carácter causal, ahí tenemos la parte de análisis de regresión, los econométricos, los de encuestas intencionales, los de insumo de producto coeficiente técnico, que son todos que se basan en el comportamiento de antecedentes cuantitativos históricos. Y por otro lado también en la parte de análisis de regresiones podríamos estar hablando de registros de información histórica elaborados a través de diagramas de dispersión o bien también el establecimiento de tendencias en donde podemos tener información de tipo lineal, logarítmica, exponencial o potencial que nos van a permitir desarrollar las proyecciones. Aquí tenemos también la posibilidad de utilizar elecciones de tendencia, definiciones de la tendencia a través de ecuaciones o de la proyección de la demanda propiamente, utilizando la información histórica que se va a generar. Sobre el método de carácter temporal, aquí, bueno, también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de componentes de tendencia, de componentes cíclicos, especialmente para productos de temporada, la fluctuación estacional, si es de tipo estacional, o la variación no sistemática cuando es algo que no se comprende, ¿verdad? Cuando la variación fluctúa diferente año con año por cuestiones que no tienen que ver con atemporalidades, por ejemplo. Entonces aquí también consideramos esos elementos para poderlo desarrollar. Ese último sucede mucho con, por ejemplo, servicios de asesoría, servicios legales, ese tipo de cosas son muy atemporales. Entonces ocupan otro tipo de sistematización. Y en general, muchachos, eso es lo que quería compartir con ustedes acerca de lo que son los estudios de mercadeo, porque ustedes deben desarrollar para su proyecto la parte de mercadeo. Y en un estudio de mercadeo simple, digamos lo más básico, los mínimos elementos que tienen que existir vendrían siendo la perfecta definición del producto o el servicio, la zona de influencia, o sea, cuál va a ser la cobertura, cuál va a ser mi mercado, el perfil del consumidor dentro de ese mercado, la conformación de la competencia en ese mercado, el mercado de proveedores que tengo para poder satisfacer mi demanda, los canales de distribución con los cuales puedo accionar el mercado externo que me puede afectar positiva o negativamente, la demanda histórica del producto que pueda generarse a través de la información que se tenga a mano, la demanda proyectada del producto para poder definir cuánto creo yo que voy a lograr vender de mi producto participando en ese mercado
así como la determinación del precio a partir de elucubraciones básicas de cuánto me podría costar, ¿verdad? Porque entonces ahí tengo dentro de este primer análisis la posibilidad de decidir en primera instancia si esto va o no va, ¿verdad? Porque si hay suficiente consumo a un precio que me permite generar las utilidades que espero, ya sea para mí solo o para mí y mis inversionistas, en donde esa necesidad de ingresos podría ser más grande inclusive, entonces sería la primera decisión de sí o no sobre este proyecto o qué tendría que hacer para que sea un sí, ¿verdad? Y entonces con eso, muchachos, ahí estaría la tarea que a partir de hoy tienen que empezar con lo que sería el análisis de mercado a través del uso de varias herramientas que vamos a ir. Bien, muchachos, aquí terminaría la parte magistral de la clase. Me queda ver con ustedes un poco de lo que hay en la plataforma y conocer las herramientas que les estoy dejando para análisis, así como la tarea para esta semana. Julián, ¿qué pregunta nos tiene? Profe, es más con respecto al trabajo final. Ese trabajo final debe tener una extensión máxima de páginas, porque estoy viendo que es como mucho contenido. Entonces, para aquello que tengamos un límite para medirnos con el En contenido. realidad no hay límite, pero tampoco tiene por qué ser tan grande, porque las herramientas que vamos a utilizar nos van a permitir sintetizar mucho la información. Ah, ok, está bien. Gracias. ¿En alguna otra pregunta, chicos, sobre los contenidos? ¿Qué les ha parecido hasta el momento? ¿Creen que me he logrado dar a entender? ¿Creen que hay algo ahí complicado con lo que les pueda ayudar un poco más? Profesor, bueno, al menos en mi caso, sí me ha aclarado mucho más el panorama, puesto que a diferencia de mis compañeros, yo aún no he llevado el curso de mercadeo, pero ya aquí ya estoy viendo, pues un panorama, como le digo, ya más claro por dónde ir, analizando este tipo de estudio. Excelente. Bueno, esperemos que así sea y que no los esté enredando y por favor menciónenlos. Si fuese el Profe, caso, necesitan más apoyo. Sí, disculpe, bueno, en mi caso sí tuve unos pequeños problemas. La parte de identificar las etapas con el ciclo primario y ciclo secundario, sí se me enredó mucho y la verdad todavía sigo enredada. me estás hablando de la tarea de esta semana, la anterior. Sí, de esa. Entonces sí tuve, digamos, como problemas como para aclarar las ideas en cada espacio, sí me costó bastante identificar esa parte. Entonces no sé si tal vez me podría como, no sé, orientar o con algún tipo de ejemplo o algo así. Bueno, recordemos que hasta el momento hemos hablado de todo lo que debe ir o debe aplicarse en la técnica de formulación de proyectos, ¿verdad? Entonces, hablamos de muchísimas cosas, muchos elementos, muchos tipos de estudio. ¿Qué tenían que definir ustedes en la tarea que era para hoy? Bueno, ahí tenían que definir cuáles estudios eran requeridos para nuestra idea, ¿ya? Ahora, independientemente de eso, hay algunos básicos que son los que vamos a ver acá en el curso y el primero de ellos es el de mercadeo. Entonces, un sí o sí, ese es uno que tienen que hacer. Pero podría ser que ustedes para el tipo de idea, de proyecto, de producto, de servicio, definan que también hay que hacer algún otro que no vamos necesariamente a ver en el curso. Entonces, de eso se trataba de la parte de Bien. primarios y secundarios. Gracias, profe. Con mucho gusto. Muy bien, jóvenes, pasamos entonces, si no hay más preguntas en relación a el contenido de la clase de hoy, pasamos a ver el aula. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, profesor, sí se ve. Ok, chicos, semana 3. ¿Qué tenemos en la semana 3? Ahí van a ver las grabaciones. Ya una vez que las tenga listas, está la agenda didáctica con las instrucciones de esta semana, que es básicamente lo que les voy a dar en este momento. Si tuvieran duda, pueden ver el documento y ahí va a estar por escrito. Tenemos el enlace a esta comunicación
Y en la sección de recursos, vean lo que tenemos. La presentación que les hice ahora, ¿verdad? Ahí la tienen en grande por si ocupan repasar. Tienen también el contenido ya completo de libros sobre el tema de estudios de mercado. Entonces ahí está el material. Y tienen 3 herramientas que ahorita las vamos a conocer. Está la herramienta de elaboración de planes estratégicos, la herramienta de planeación estratégica que nos va a permitir extraer algunas partes de la primera. Y tenemos también otra herramienta para lo que es el informe de marketing mensual, o sea, definir la estrategia sobre la cual vamos a implementar acciones para poder convencer a ese mercado que hemos identificado de que nuestro producto lo necesita, lo requiere, lo tiene que comprar ya. Entonces, esa es la herramienta que nos va a servir para determinar cómo le vamos a entrar. Además, tenemos en actividades lecturas de la matriz RASI que les comenté anteriormente en el video, perdón, en la grabación. Y ahí tienen la información y otros documentos sobre esta matriz. Es una herramienta, así como lo son las que les estoy dejando, así como lo es el análisis de las 7 o 4 Ps. Es una herramienta que depende de lo que sea que usted vaya a desarrollar, podría servirle. Incluso yo la he utilizado en varios proyectos con organismos internacionales porque les gusta ese esquema de resolución. Entonces ahí está la información. Más abajito de eso tenemos la sección de evaluación que contiene la tarea para esta semana. Esta semana, ustedes en grupo y ya con los elementos de mercadeo que deben de ir desarrollando, elementos que todavía no me tienen que entregar, es hasta el trabajo final, van a desarrollar en una, máximo 2 láminas, ojalá sea solo una, un speech de ventas de la idea. Es decir, ya la otra semana cada grupo presenta a todo el grupo su idea, ya bien estructuradita, ya se supone que atrás de esa 1 o 2 láminas ya está todo el desarrollo de la idea, la justificación, los objetivos, toda la parte de definir los componentes, los elementos, y ya esta semana van a pelotear, me imagino toda la semana, o espero toda la semana, van a pelotear con la parte de mercadeo, de los costos, de los clientes, del mercado, del costo del producto, y con base en esos elementos me van a hacer un speech de ventas, como si los demás fuéramos inversionistas y quieren ustedes que invirtamos con ustedes, como el esquema de Shark Tanks. De hecho, tenemos un ejercicio de Shark Tank más adelante y este va a ser el primer acercamiento hacia eso. No sé si me explico con lo que es la tarea. ¿Estamos claros? Bien. Sí, perfecto. Más abajito de eso tenemos una sección de recursos audiovisuales en donde para complementar lo que les he venido hablando tenemos algunos videos de apoyo que les recomiendo revisar, especialmente si no han llevado todavía el curso de mercadeo estratégico. Bueno, revísenlo, ahí hay información importante de lo que se puede o no se puede hacer. Y por aquello de las dudas, en la parte inferior hay un documento en donde están los enlaces a todos los videos, por aquello que no lo logren a ver ahí en la plataforma. ¿Verdad? Bien. Más adelante ustedes no lo pueden ver, pero la próxima semana ya vamos a tema 3, que es la parte de negociación, el segundo estudio técnico, y entonces ya ahí tenemos una comprobación de lectura para que lo recuerden. ¿Verdad? Sería nuestra segunda comprobación, me parece. Y la próxima semana veríamos estas presentaciones que deben ser de 5 minutos o menos por grupo, ¿ya? Para que lo tengamos bien claro. Y ya como en unas 3 semanas vamos al ejercicio de Shark Tanks, que ya es un poco más complicado y con el uso de herramientas. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Alguna duda de los contenidos de la plataforma? Si no, pasamos a ver las herramientas. Profe, yo tengo una duda. Entonces, la comprobación de lecturas para de hoy en 8. O sea, se realiza de hoy en 8. Es correcto, se realiza de hoy en 8. Ok, gracias.
Es automática, es en el sistema, ¿verdad? Es sobre los materiales que hay, es una comprobación de lectura. Ok, muchachos, les estoy dejando 3 herramientas. La idea de estas herramientas no es de adorno, no se las estoy dando por buena gente. Son herramientas que yo he utilizado para generar rápidamente la base de estudios. Entonces me permite de alguna forma sintetizar la información muy rápidamente y poder tener una noción o una guía de qué hay que hacer, qué hay que desarrollar, ¿verdad? Entonces se las estoy dejando como un complemento para que ustedes las usen ya sobre sus ideas, sobre sus proyectos, y esto les permita ir conformando el trabajo, ¿verdad? Entonces, si lo hacen ya, todo va a salir muy bien, no van a tener grandes complicaciones, van a estar las cosas en el momento que las ocupemos, ahí van a estar, ¿verdad? Un momentito, que hay alguien pidiendo eso. Bien, la primera herramienta es una guía para elaborar planes estratégicos. Dentro de la técnica de formulación de proyecto, en esencia, lo que hay dentro de la técnica es la elaboración de un plan estratégico, ¿ya? Que es el producto final, es a donde vamos a llegar al final con la técnica de formulación de proyectos, a conformar un plan estratégico. Entonces, esta pequeña guía nos va a servir para, de alguna forma, esquematizar cuál es el proceso de desarrollo de un plan estratégico. Entonces, la ventaja que tenemos es que a través de ella puedo darles contenido que ustedes ya vieron en otros cursos, pero que yo se los quiero aportar, ¿no? Para que no estemos quizás tan perdidos y recordemos. Y entonces aquí nos habla, bueno, qué es un plan estratégico, cómo está compuesto y cuáles son sus partes. Y aquí tenemos las partes básicas, las 11 partes básicas, y esta matriz me va a permitir irlas construyendo. ¿Cómo? Le dan en el punto 1 de misión, les explica qué es la misión, les da algunos ejemplos, les abre el espacio para que ustedes la creen sobre su idea o proyecto. Pueden navegar aquí o pueden irse al índice y navegan con las plataformas, con los mandos, ¿no? La visión, nuevamente, les da la teoría de qué, les da algunos ejemplos y les abre el espacio para hacer. El punto 3, los valores, lo mismo, les dice qué es teóricamente, les da algunos ejemplos y les abre el espacio para hacerlos. Los objetivos estratégicos, ahí tenemos la teoría de qué es, cómo se hacen, cómo se definen, les da algunos ejemplos y les da el espacio para hacerlos, así como también una pequeña matriz de reflexión de cómo podría irlos desarrollando, ¿verdad? Sobre el análisis interno y externo, que esto tiene que ver con el DAFO, con el FODA, ¿verdad? También nos explica muy bien cuáles son los componentes, cómo es que se come esto, nos da algunos ejemplos de cómo es, y tenemos que desarrollarlo. Para desarrollar esto vamos a utilizar la segunda herramienta, ahorita la vamos a ver. Sobre la cadena de valor, bueno, aquí tenemos la parte de cadena de valor, analizando también todo lo que es las actividades primarias de apoyo y los márgenes. Entonces nos explica qué es, y nos da la teoría de cómo se debe hacer para que nosotros las definamos. También sobre lo que sería la cadena de valor, ¿verdad? Nos permite entonces aquí definir cuáles van a ser nuestros elementos de valor para desarrollar lo que estos vendrían siendo las iniciativas a desarrollar dentro del proyecto. O sea, ¿qué necesito hacer? ¿Qué actividades necesito desarrollar para poder implementar el proyecto? Esto también va a salir de la otra herramienta. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ahí podemos definirla en comparación con nuestras fortalezas o debilidades para poder minimizarlas, ¿verdad? Tenemos también la parte de la matriz de crecimiento, que es lo que es el análisis interno sobre el producto. Entonces ahí nos explica qué es, tiene que ver con el ciclo de vida del producto,
en donde nos encontremos y cómo se define, y de seguido nos permite establecerlo. Entonces ahí podemos establecer cómo queremos desarrollar nuestro ciclo de producto. ¿Okay? Después vamos a la matriz de Porter, y aquí nuevamente nos da la explicación, nos aporta la teoría acerca de todos los elementos de la competencia, del marco competitivo del cual estemos hablando o desarrollando, y con eso nos va a permitir entonces establecer el diagnóstico de la competencia. Entonces aquí podemos establecerlo de acuerdo a si es hostil, si es favorable, de acuerdo al grado de competencia que estemos visualizando sobre rivales, sobre complementarios, etc. Entonces ahí tenemos la información y el espacio necesario para hacer. Y por último, bueno, último todavía no, el análisis externo del macroentorno, que es el análisis PES. Entonces ahí tenemos la parte política, la economía, la parte social y la parte tecnológica. Entonces ahí nos da la explicación y la matriz para poder implementar las tareas y cómo nos afecta. Entonces ahí lo tenemos, es la parte externa de oportunidades y amenazas, cómo podemos lograr que éstas nos favorezcan. También la identificación de las estrategias a través de lo que fue el análisis DAFO, en donde hacemos un cruce estratégico, también lo vamos a hacer con la próxima aplicación. Aquí determinamos cuáles son las iniciativas que nos van a servir para determinar qué hacer, ¿verdad? Qué hacer, en qué orden debemos hacerlo, cómo debemos destinar nuestros recursos, que son finitos, para el desarrollo de esas actividades. Y por último, la matriz Kane, en donde podemos de alguna forma asegurarnos de que las acciones que vamos a tomar van a permitirnos corregir debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y exportar las oportunidades, ¿verdad? Perdón, explorar las oportunidades. Y esa es la matriz de elaboración de estudios o planes estratégicos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Ya una vez que ya yo lo hice todo y lo tengo todo lleno, tenemos una hoja de resumen que nos trae todo de todas las secciones, y esto vendría siendo lo que entonces vamos a meter en nuestro documento entregable al final del semestre, ¿verdad? Y aquí con toda la información llena y estandarizada, sintetizada adecuadamente después de un proceso de análisis. Estas son algunas de las ventajas que me ofrece la herramienta, ¿verdad? Por eso volvemos al índice. ¿Qué les parece? Profe, a mí me parece muy práctico, de hecho, pero esto lo tenemos que tener listo a final de semestre, ¿verdad? No es como para la otra semana. Tienen que tenerlo listo a final de semestre, pero el tiempo para trabajarlo, Julián, es ya. Porque todas las semanas vamos viendo nuevas cosas, y entonces, si dejas todo para fin de semestre, Sí, no. Es que sí, es como mucho contenido también, entonces hay que dedicarle mucho tiempo. correcto. Y tienen que dedicarle tiempo entre todos, ¿verdad? En todo caso, los grupitos están grandes, ¿verdad? Pueden afrontar esto. Tampoco es tan complejo. Bien, segunda herramienta. La segunda herramienta me permite generar la planeación estratégica. ¿Esto qué es? Son definir cuáles son las actividades que van a generar un mayor impacto en el negocio, en la idea, y a las cuales debería darle prioridad para destinar mis recursos, porque los recursos son finitos, ¿verdad? Y yo podría dedicarle recursos a actividades que no me van a generar mucho impacto y perder la posibilidad de que el negocio crezca y florezca, tenga éxito, ¿verdad? Entonces, esta herramienta lo que nos va a permitir es delimitar cuáles son las acciones que más impacto positivo van a generar. Y estas son precisamente las acciones que vamos a meter en la parte del plan estratégico, ¿verdad?
¿Cómo funciona esta matriz? Bueno, la primera hoja contiene el detalle del análisis FODA. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades y para qué son buenas esas oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas? O sea, el análisis externo. En la segunda pestaña, el análisis interno. ¿Cuáles son debilidades? ¿Cuáles son fortalezas? Entonces, ahí las vamos poniendo. No quiere decir que tenga que poner 17, ¿no? Son las que ustedes determinen, pero como son varios integrantes, yo me esperaría que para que esto sea más rico y realmente les funcione, pongan bastantes, ¿no? Porque de por sí, la misma herramienta al final nos va a llevar a determinar cuáles sí y cuáles no. Que eso es lo bueno de esta herramienta. Una vez que ya tenemos el FODA listo, que es lo que probablemente ustedes hasta este momento han venido haciendo cuando les piden un análisis FODA y ahí se quedaron. Después de esto tenemos que determinar cuáles son las iniciativas que necesitamos implementar para que nuestro proyecto, nuestra idea, sea una realidad. Entonces aquí vamos a poner todas las iniciativas, ¿verdad? El grupo de la tarde me decía, vean, mi proyecto es de hacer un vivero y entonces yo voy a vender plantas, ¿verdad? Entonces, para lograr tener eso y poder generar ese negocio, yo ocupo tener varias iniciativas. Iniciativa 1, tener un terreno. Iniciativa 2, contratar un peón para el mantenimiento. Iniciativa 3, contratar un botánico, un especialista. Iniciativa 4, llevar un curso de botánica para saber yo cómo gestionar el negocio más, etc. Sería todo lo que necesito hacer. Cada una de esas cosas se transforma eventualmente en un proyecto, ¿verdad? Entonces, si es el curso de botánica, es el proyecto de llevarlo. ¿Qué ocupo hacer para el curso? De ver qué requisitos tiene, matricularme, pagarlo, comprar los implementos que necesito, ir a clases, etc. Y cada una de esas actividades pues tiene su costo, tiene su esfuerzo, tiene una serie de acciones que se tienen que hacer. Pero en fin, aquí yo pongo todo lo que yo creo que se ocupa para hacer el negocio. ¿Es una venta a tacos? Bueno, necesito la cochera de la casa de los papás, necesito acondicionarla, entonces se ocupa un estante, un mostrador, una caja registradora, necesita inscribirse en el banco, tener una cuenta, tener el datáfono, necesita una olla freidora, necesita tabla para picar, cuchillos, guantes, ocupa permiso, ocupa patente, etc. Todas las actividades que se necesitan. ¿Ya? Ahí están las iniciativas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cruzar el FODA, o sea, nuestras fortalezas, amenazas, oportunidades, debilidades, contra las iniciativas, a ver cómo se afectan unas contra las otras. Entonces, ahí está nuestra siguiente pestaña, en donde lo que hacemos es un cruce. Todo lo que usted puso, por ejemplo, en fortalezas, se va a colocar acá. En debilidades, se va a colocar ahí. Por favor, un momento. Ya se me va a ir la pila. Ok. Y entonces aquí voy a hacer una evaluación de cómo afecta a cada iniciativa que yo tenga, cómo afecta la fortaleza, la debilidad o la oportunidad, etc. Y la evaluación se hace en 3 sentidos. Si es positiva, le pongo un 1 positivo. Si es negativa, le pongo un -1. Y si no la afecta, ni para atrás ni para adelante, le pongo un 0. ¿Ah? Entonces, -1, 0 o 1. Esas son las evaluaciones que hago. Entonces, por ejemplo, la primera iniciativa que habíamos, o más bien, la iniciativa
que les dije ahora de la venta de plantas, de llevar un curso de botánica. Si una fortaleza es que yo tengo recursos suficientes para desarrollar el proyecto, no sé, tengo un inversionista, tengo ahorros, etcétera, ¿ya? Entonces, la relación entre tener recursos y llevar un curso que me implica pagar el curso, ¿ya? Sería positivo. Entonces, un 1 positivo. Si por lo contrario, el que tiene la idea en la empresa es un experto en botánica, ¿para qué va a llevar un curso de botánica? Entonces, a la iniciativa de llevar un curso de botánica, le pongo un -1, porque sería un desperdicio de recursos si llevo un curso y ya soy experto. Si por lo contrario, pues no afecta llevar el curso, nadie va a aprender nuevas prácticas, o sea, no va a ser algo súper positivo, pero tampoco detrimenta, entonces le pongo un 0. Y entonces ahí hago esta evaluación, voy poniendo sobre la iniciativa 1, la fortaleza 1, evalúo. La iniciativa 2, la fortaleza 1, evalúo. La iniciativa 3, la fortaleza 1, evalúo. Y ahí voy poniendo mi 1, -1 o 0. Así lo hago para cada fortaleza, cada oportunidad, cada debilidad, ¿no? Etc. Ahí voy. Cuando ya tengo todo evaluado, la misma herramienta me va a hacer el cruce estratégico. Y entonces, para cada iniciativa me va a sacar una ponderación de lo que evalúa en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Me hace una suma de estos factores y entonces obtengo un ponderado. Este ponderado me va a decir cuáles son las iniciativas que van a causar más impacto positivo o negativo en mi idea, en el proyecto como tal. Y entonces, evidentemente, yo debería destinar los recursos que tenga para este proyecto, recursos que son finitos, estoy hablando de mi esfuerzo, mi tiempo, mi dinero o el de mis inversionistas, a esas iniciativas que me crean más beneficio, más impacto positivo. Entonces, por ejemplo, el curso súper positivo, 12, eso es lo primero que tengo que hacer. Eso es lo primero que tengo que destinar fondos. Y entonces estas son las iniciativas estratégicas. Y con cada una de esas iniciativas estratégicas que defino que sí voy a hacer, ¿verdad? O bien, también podría ser que los recursos no me alcanzan para todas las iniciativas, pero ¿cuáles son a las que le voy a dar prioridad? Las mejores valuadas. Entonces, a esas mejores valuadas o aquellas que sí voy a hacer, porque son positivas, las calendarizo en proyectos. Iniciativa de curso, le pongo fecha de una vez. Y sobre esa iniciativa creo un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, proyecto curso de botánica. El objetivo general, aprender del negocio, ¿no? ¿Quién controla el proyecto? ¿Qué necesito para el proyecto? Bueno, pagarlo, ver los requisitos, matricularme, conseguir los implementos, asistir a clases, etcétera. Pongo responsables, en qué plazo tiene que hacerse y cuánto me va costando el asunto. Y ahí tengo el proyecto de la iniciativa 1, que es la que salió mejor evaluada en el cruce de estrategia. Y apuesto que eso nunca lo habían hecho con un FODA, o me equivoco. No, profe, sí, tiene razón, es la primera vez. Bueno, así es como se determina cuáles son las acciones prioritarias para poder formular un proyecto y definir qué va primero y qué no va. Ese es el esquema. Y esta es nuestra segunda herramienta. Entonces, ahí está. Deberán desarrollarla para el proyecto. La tercera herramienta, jóvenes, la tercera herramienta tiene que ver con la definición de la estrategia de penetración al mercado. Entonces, ¿cómo hacer que esa arma espacial, ¿verdad? Todos la quieran, todos quieran tener el arma espacial, ¿verdad? Y entonces aquí, en la primera pestaña, hay algunas instrucciones, ¿verdad? De los contenidos que hay en las hojas y de cómo leer el documento y para qué sirve el documento. Y lo que tenemos que definir son básicamente 4 cosas. El alcance que queremos tener, las visitas que queremos generar, los leads que queremos generar
los clientes que queremos ir desarrollando, y esta es importantísima, porque depende del desarrollo de los clientes, así va a ser el desarrollo de los ingresos. Así yo digo que voy a hacer 10 ventas a 10 clientes, para calcular cuánto me voy a ganar es el precio de venta calculado en el estudio de mercado contra la cantidad de clientes que pienso voy a tener el primer mes y el segundo y el tercero y el cuarto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para los alcances, si se van a la segunda hoja, ahí vamos a determinar cuáles son los canales a través de los cuales voy a generar ese alcance. Entonces, ojo, detalle importante. Estos datos que ustedes ven ahí, estos canales que están ahí definidos, son para un proyecto que yo utilizo de ejemplo, que era de un comercio electrónico, una tienda de comercio electrónico. Entonces, evidentemente, los canales están dirigidos más a la parte electrónica, al correo, a las redes sociales, etc. No necesariamente estos canales son los mismos que van a tener ustedes o que ustedes van a accionar. ¿Ya? Yo sospecharía si alguien me presenta estos mismos, porque hasta donde recuerdo, casi que ninguna iniciativa se dirigía por ese lado. Entonces recuerden que estos son ejemplos, ustedes definen todo. ¿Ya? Esto es como para que agarren la matriz y la transformen a lo que ustedes necesitan o prevén que van a necesitar. Entonces, por ejemplo, para este negocio en particular, la forma de llegar al alcance que ellos proyectan es el correo, el Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube. ¿Ya? Se mide a través del crecimiento mensual, en donde se estableció un porcentaje, y aquí se define qué se mide. ¿Ya? Por ejemplo, el número de suscriptores, el número de fans, el número de seguidores, según la red, en este caso particular que se quiere. Entonces, ¿qué se quiere? Bueno, empezar con 200 el primer mes y que vaya creciendo un 5% y ahí va. ¿Ya? Pues esa es la meta. El asunto es cómo voy a llegar a esa meta, tengo que accionarlo. ¿Ya? Entonces, esto me determina el alcance al cual yo quiero llegar. Y la idea es que ustedes pongan algo que sea realizable para el negocio. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo la venta de tacos que se tiene que promocionar en el barrio con los vecinos, a, por ejemplo, el negocio global que tiene que utilizar un plan a través de redes, a través de sectorización, a través de los mecanismos de comercialización de las mismas redes. Entonces, inclusive, si usted no lo ha hecho antes, ahora lo va a hacer. Conocer qué le ofrece el Facebook, el Instagram, que me imagino que todos lo tienen, para comercializar sus productos, sus servicios, sus publicaciones en un determinado territorio o en todo el mundo. ¿No? Y ellos le dan cifras acerca del alcance relativo de esas publicaciones. Bueno, eso es lo que medimos aquí en esta aplicación. Cuando ya he llenado todos los datos, entonces tengo una medida del alcance y tengo también las gráficas, que esta es la información que iría al proyecto escrito que se presenta al final. También, otra forma de hacerlo, complementaria, es la de las vistas. ¿Cuántas vistas quiero yo de mi producto, de mi servicio y cómo las voy a generar? Entonces, de igual forma, establezco los mecanismos, el tráfico directo, el marketing por email, la búsqueda orgánica, la búsqueda punto a punto, el tráfico referido, el social media, campañas, etcétera. Entonces establezco cuántas quiero mensualmente, establezco cómo van a crecer, qué es lo que voy a medir, cómo lo voy a medir, y el total, ¿no? Se me va a establecer ahí conforme yo lo voy llenando y se me van generando las gráficas. Repito, estas son las visitas que yo quiero y cómo voy a ir creciendo. El otro asunto es que tengo que hacer algo para generarlo. Entonces ahí es donde se va creando la estrategia con esto mismo. El otro punto son los leads, mecánica parecida. ¿Verdad? ¿Cuántas personas quiero que se suscriban, que me sigan, que le den like, que se hagan amigos, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el canal? ¿Ya? Entonces, nuevamente, ahí diferentes canales, ustedes los van a establecer para sus iniciativas y van a establecer cuántos cada mes, de acuerdo a lo que crean que van a accionar. Entonces, hay redes que les dan cifras, ¿verdad? Invierta $10, entonces la campaña mensual de $10
va a tener un alcance estimado de tanto, le va a llegar a tanto, y eso le va a significar, no sé, una visita, ¿ya? O un sígueme, o un like, etc. Entonces ahí tenemos los links. La cuarta tiene que ver con los clientes, y esta es vital, porque me va a establecer posteriormente las ventas. Aquí yo voy a proyectar cuántos clientes quiero en función del tiempo, ¿ya? Cuántos clientes espero de acuerdo a la producción, de acuerdo a las cifras que yo pueda tener de cómo se comporta el mercado, a cuánto necesito tener para llegar a mi punto de equilibrio y generar utilidades, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el canal de ventas? ¿Cómo se van a ir, cómo van a ir creciendo? ¿Qué porcentaje? ¿Y qué se mide? Entonces esto va a ir contabilizando por dónde es, que viene, si es online, si es en el comercio normal y el gran total. Y cómo esto va a ir creciendo a través de la estrategia de marketing que yo vaya a diseñar. Esto después me tiene que pegar con la proyección de ventas. Si yo dije aquí que son en enero 20, entonces es 20 por el precio de venta, eso me debe pegar con el flujo de efectivo que posteriormente vamos a hacer. Esto también se me va a ir graficando automáticamente. Y entonces esta es la herramienta que me permite generar la estrategia de penetración, que es parte del estudio de mercado y que por supuesto va a tener todo que ver con la generación de utilidades. Consultas. Profe, yo tengo una consulta sobre esto. Esto se hace, digamos, a partir de tanto un proyecto que va a empezar como un proyecto que ya tiene, digamos, por ejemplo, no sé, en Instagram ya tiene, digamos, como bastantes seguidores, pero se parte como desde los seguidores que ya tiene. De parte de los seguidores que ya tiene y además pueden analizar el histórico de cómo ha ido consiguiendo esos seguidores, ¿verdad? Incluso Ok. pueden preguntarle, bueno, ¿qué le permitió crecer? ¿Verdad? Por ejemplo, yo tengo algunos negocios que promociono por redes y, por ejemplo, en uno, esta semana que pasó, llevé a la señora Glenda Peraza y ella me generó en 4 días 3.500 nuevos seguidores en cada red, ¿verdad? Esa es una estrategia de comercialización de una determinada, para un determinado objetivo. Entonces, ustedes podrían pensar en cosas como esas que van a ir creciendo en el mes a mes, ¿verdad? El asunto es que nada se pone aquí por ponerlo. Tiene que ser algo que va atado a una estrategia, ¿ya? Y a un esfuerzo que se tiene que hacer para llegar ahí. ¿Otras preguntas, chicos? ¿Qué les parecieron las herramientas? Profe, la verdad habían muchas que nunca había visto. Sí, en mercadeo vimos pues lo que usted explicó al inicio y demás, pero ya como lo último es nuevo y bueno, es enriquecedor porque al final vamos a aprender. Nada más lo que me causa un poco de temor y miedo es que me alcance o nos alcance el tiempo en sí para poder hacer todo esto, que es parte del trabajo final, que son muchos aspectos y detalles, y también poder hacer como los trabajos individuales, informes, ensayos y todo eso. Entonces, eso es lo que me causa un poco de temor. No se preocupe, Yosabat, porque la idea de las herramientas es que simplifiquemos, sinteticemos todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es dedicarle un poquito de tiempo y pensar, básicamente, ¿ya? Entonces, no se preocupe que al final de cuentas todo lo que estamos haciendo es lo que va al trabajo. Eso sí, nuevamente les recomiendo, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Si usted se toma esta semana de descanso y no ven nada de esto, chicos, ahí sí es cierto, Yosabat, ahí sí habría que preocuparse. Porque van a llegar a las últimas semanas con una carga impresionante de cosas que pudieron haber hecho pianito, pianito. Profe, yo le iba a pedir tal vez unos minutos después de la clase para discutir algo del proyecto final. ¿Ok? Sí, es posible. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, sí, Bueno, yo nada más quería recordarle que nosotros también habíamos solicitado un ratito después de la clase para consultarle el proyecto. Entonces, no sé si Ari quiere quedarse con nosotros o no sé. si no la separo, si no quieren, no hay problema.
Yo no tengo problema alguno. No sé si Está bien, entonces si no hay más consultas, chicos, aquí quedamos por hoy para que entonces se organicen en el tiempo que nos queda de clase en cuál va a ser la estrategia que van a utilizar para los pendientes. Muy buenas noches, me alegro de haberlos visto, que estén todos bien, por favor, síganse cuidando, nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta rápida sobre el entregable de la charla. Ujú. Es que no sé cuál era la fecha máxima para entregarlo, porque ayer cuando lo fui a subir ya decía que tenía un día y no sé cuántas horas atrasado. Debería ser hoy, así que no se Debería preocupe. ser. Ok, está bien, gracias, profe. A ti te damos la prioridad a vos. Ok, muchas gracias. Bueno, mi grupo y yo trabajamos bastante como en cosas tipo objetivos, en cosas, presentaciones del tema, en sí como todo lo que había que abarcar o todo lo que era necesario para poder hacer mejor el mapa. Entonces, sí, teníamos como varias dudas, o bueno, queríamos como revisarlo con usted, o sea, como ver si más o menos íbamos bien, qué le parecen las cosas para ver si, porque si no tenemos una buena base, después nos va a costar avanzar con el resto del proyecto. Entonces era para ver si podíamos revisar eso y también preguntarle un par de dudas que teníamos con unas cosas como de las categorías del mapa conceptual para ver si igual estaban bien, porque tampoco estábamos como muy seguros, entonces no sé si se lo podemos como presentar o enseñarle los objetivos, así, yo no sé si por eso fue que pregunté que tal vez, no sé si Ari o algo así necesitan, es algo más puntual o si igual es En, bastante. en todo caso, Katy, como es para revisar, no podría ser ahorita, porque ahorita tengo que generar la grabación de la clase, tengo que generarla y tengo que subirla y tengo que hacer un montón de cosas antes de terminar mientras ustedes siguen trabajando. Lo que podríamos hacer para eso es que te puedo atender mañana, en cualquier momento del día. Nada más me ponen un mensajito y nos conectamos y lo vemos con calma, ¿no? Porque eso sí ocupa un poco más de tiempo. Ok, perfecto. Si no, yo ahorita en este rato puedo conversar con mis compañeros de grupo para ver a qué hora puede la mayoría y yo le pondría un mensaje entonces a usted para que nos coordinemos para mañana. Excelente. Como mañana no tengo clase, entonces puede ser a cualquier hora. Listo, muchísimas gracias, profe. Bueno, con mucho Muchas gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, que estén bien. Y ahora sí, la otra consulta. Ok, profe. Bueno, nosotros básicamente queríamos como darle un contexto sobre la idea que estábamos teniendo. Nosotros, bueno, estamos trabajando con un emprendimiento que se llama Alerta CR. Ya tuvimos reunión con, por decirlo así, la fundadora, la jefe, etcétera, etcétera, para discutir como qué aspectos, como cuál es la visión del emprendimiento y si, pues había algo que a ella, pues, le interesara para nosotros utilizarlo como base para desarrollar el proyecto. Y bueno, terminamos hablando de que, bueno, nosotros no queremos en sí tocar nada del producto, sino que trabajar con el producto tal cual es y basar nuestro proyecto en básicamente en, ¿cómo lo puedo decir? Comercializar, fomentar, o sea, porque sí nos está contando que están teniendo problemas con la parte de ventas, porque bueno, empezó en pandemia y como que le ha costado bastante arrancar, entonces como atacar esa parte, la parte de ventas, insertarlo en el mercado. Profe, Díganos. bueno, ahí como, sí, como lo que trata de decir Ari es como, ella lo que realmente quiere es como que nosotros le ayudemos, bueno, como digamos, parte de la idea que conversamos entre las dos partes es como ayudarle a establecer un proyecto de como qué tan rentable es conseguir patrocinios. Ella, como le digo, por eso le preguntaba ahora sobre la tabla, porque ella ya tiene de hecho ya tiene como 10,000 seguidores en Instagram y parte de esos seguidores los ha obtenido por influencers. También está habiendo como alianzas estratégicas ella ya ha hecho como los análisis para hacer alianzas estratégicas, sin embargo con los supermercados casi no ha pegado,
solamente como que faltan 2 supermercados que ella sí cree que realmente sean como para el segmento de mercado para ella y por el tipo de supermercado que es como APM Y Fresh Market. Ajá, y también me imagino, ahora que andaba, tal vez me imagino que un tipo Bindi, que también son como ese tipo de supermercados, y también lo que es, ahí eran 3 que se me olvidó ahora. O como también tal vez, digamos, aumentar las ventas, pero mediante como tal vez una red de mujeres, por ejemplo. Bueno, el proyecto en sí, Alerta CR, para darle más contexto, es una alarma que funciona para especialmente las mujeres. Entonces, en caso de que uno esté en peligro, uno con el llavero aprieta y el llavero comienza a hacer como bulla, ¿verdad? Para que la gente esté alerta. Parte de la iniciativa de ella no solamente es vender el llavero como tal, ella da capacitaciones de emprendimiento hacia mujeres, incluso defensas personales. Defensa personal. Ajá, cursos como este tipo de empoderar a la mujer, habla charlas sobre abusos, violaciones, relaciones tóxicas que puede estar una mujer. Entonces no solamente es como vender el llavero, sino también llevar como ese emprendimiento a una situación como más social, porque ella incluso ahorita, ella está desarrollando un proyecto que era como, ¿cómo se llama, Ari? Bootcamp. Ajá, que es literal como hacia mujeres, donde entonces va a ser virtual. Se pretende que al principio estén como, o sea, que sea para mujeres, donde al principio, bueno, en el momento de que se dé como un testimonio, que se haga también como una actividad y que al principio de la actividad hable como una psicóloga sobre X tema, por ejemplo, manejo de emociones. Y que por ese emprendimiento, digamos, como por ese proyecto que ella está teniendo mediante Alerta, también comenzar a incrementar las ventas, dando esas capacitaciones y dándose a conocer más, porque ella incluso dice que a ella le gustaría que los supermercados utilicen la marca de ella, digamos, como, no sé, conseguir patrocinios donde más que ahorita la situación de la mujer está muy crítica en Costa Rica. Entonces ella dice como, bueno, que entonces, no sé, por ejemplo, Florida utilice como el patrocinio de ella, donde se sepa que la marca de ella defienda a la mujer y este tipo de cuestiones. Pero por ahí va nuestro proyecto, o sea, ya no es como, ok, establecer objetivos para, o sea, obviamente son para aumentarle las ventas, pero como ya decir, ok, vamos a hacer productos de cero, ese tipo de cosas, no, porque ya sí, hay una parte donde ya el proyecto está como establecido, ahora es como ayudarle a cómo puede posicionarse más en el mercado, que se da a conocer más, que tenga patrocinios y ayudas y que Pero ella ya pueda tienen aumentar las definido ventas. cuál va a ser el proyecto que ustedes van a desarrollar ahí, porque me has Sí, hablado ahorita, como de 4 cosas. ajá, sí, es que es realmente mucho. No sé si Ari le dice como, bueno, cuáles eran los objetivos o el planteamiento del problema y basado a eso los objetivos. A ver, es que sí es mucho, también es mucho. Es que ahí es Realmente, donde está el problema. Ustedes tienen que elegir ajá, una cosa. Entonces, sí, por ejemplo, si es hacerle un plan de mercadeo, un plan de mercadeo. Si es este proyecto, un Buri, que mencionaron, eso. ok. Si es conseguirle patrocinios, eso. O sea, es una cosa. No pueden ser todas, porque entonces no van a terminarlas para este curso. Ya tendrían que matricular otra vez el otro año y entonces ahí presentar los resultados. No creo que quieran eso. ¿Cierto? Pues sí. No, sí, uy, se salió no. No, eso era, pues, porque es mucho, pero yo sí siento que, a ver, que si atacamos la parte principalmente de mercadeo, podríamos, igual de igual forma ayudarla en otros aspectos, aunque no sea tan directamente, porque sí, ella dejó claro, o sea, ella habló mucho del bootcamp y todos los proyectos, pero ella dejó claro algo. Esos son proyectos que quiero que queden bajo el nombre Alerta CR, pero necesita generar ingresos.
Entonces, yo sí, o sea, pienso que sería lo mejor para, digamos, incluso para el emprendimiento, atacar ese sector. Bueno, Pero para esto aquí, hay varios caminos, chicos. El primero podría ser decirle a ella, bueno, vea, usted me está hablando de 5 o 10 cosas aquí que se pueden hacer, todas le pueden servir, escoja usted una. Y entonces hacen para este curso el proyecto de esa única cosa. Otra podría ser hacer un cruce estratégico de esas iniciativas. Esto mismo que aprendimos hoy. Pongan todas las iniciativas que ella tiene en mente, hagan de una vez el ejercicio del FODA, hagan el cruce y seleccionan la que mejor puntuación tenga y esa es la que van a desarrollar. ¿Eso qué quiere decir? Que esa que va a salir con la mejor puntuación es la que un efecto más grande va a tener sobre la empresa de ella. ¿Ah? Esa podría ser la otra solución. ¿Ah? Que podría ser lo de mercadeo, podría ser lo del buri, podría ser lo de ayudarle en esto, lo otro, aquello. No sabemos, pero para eso está la herramienta. ok. Entonces esos son los caminos que yo veo. Y la tercera sería, escojan ustedes la que más fácil les quede. Porque lo que ocupamos es pasar el curso, ¿verdad? Y eso sí. Y profe, digamos, con eso de los patrocinios, o sea, a mí la que me más realmente sencilla veo es como tal vez ayudar a conseguir patrocinios, porque no sé, o sea, siento que nosotros le dijimos a ella, nosotros vamos a hacer como ese medio donde tal vez podamos conseguir la información a ella, investigar cómo funciona y ya pues ella encargarse de hacer. Si fuera eso, entonces el proyecto de ustedes se va a circunscribir a conseguir patrocinio. Ajá, Todo pero lo que hay en que hacer. términos de, digamos, como facilidad y que tal vez usted conozca acerca un poco de esto, como qué tan, o sea, como un consejo más como profesional, digamos, no sé, Bueno, es un tema complicado porque en este conseguir algún momento tipo de patrocinio. nadie está patrocinando a nadie. ¿Ya? Ujú. En este momento, por lo menos ahorita en pandemia, es muy difícil eso. Ok. Que se vaya a dar. Pero de ahí es parte de lo que el estudio tendría que decir. Ujú. Sí, claro. Ok, ya sí. Bueno, a mi parte yo creo que esas eran las dudas y como Sí, consultas que teníamos. ya era en parte como para ver si se podía ir por ahí y explicarles un poco cómo está la situación. Y ya nosotros con los comentarios que Visualices me que parecen tienen muy que buenos. definirse muy bien en Ah, cuál sí, van a hacer, ¿no? Tienen sí, muchas sí, sí. buenas ideas, cualquiera sirve. Ok, Recurso, sí, sí. cualquiera sirve, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Estén bien, chicos. Gracias. Gracias, profe. Buenas Hasta noches. luego, profe, gracias.